Gracias. Bueno, pues hoy les voy a dar la solución del problema más grande que tenemos en Latinoamérica, el que más le duele a los latinoamericanos, a los mexicanos y a nosotros en Nuevo León. Pero voy a iniciar a hablarles de física, de una de sus temas más importantes que hay, que es la primera ley de Newton, que escribió en su libro Principia Mathematica y habla del concepto de la inercia. La primera ley dice: todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser de verse obligado a cambiar su estado por otra fuerza impresa sobre él. Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser de verse obligado a cambiar su estado por otra fuerza impresa sobre él. Entonces tenemos por un lado la inercia, que es esta cosa que no se mueve, es el status quo de las cosas. Y por otro lado tenemos a la fuerza, que es la capacidad de transformar, de cambiar, de innovar. Y con una disculpa a todos los colegas físicos o matemáticos, que estoy utilizando a Newton para describir un fenómeno social. Pero la corrupción está tan omnipresente en toda nuestra vida, en todos lados, que podría ser una ley universal de Newton. Entonces la corrupción es un sistema complejo con un alto nivel de inercia. Tenemos por un lado la inercia en reposo, donde hay países que no hay corrupción y que no se le ocurre al mexicano que va manejando en Suiza y comete una infracción, que cuando venga el policía ofrecerle dinero. Porque en ese momento va a dar a la cárcel. Un sistema con la inercia en reposo, un país que no hay corrupción, es muy difícil de cambiar. Y por otro lado, tenemos países donde la inercia está en movimiento, países donde hay mucha corrupción y también es muy difícil de parar. El fin de semana pasado, platicando con un amigo, me dice: es que yo construyo casas, Alberto, y si no le doy mordida, se tardan mucho para sacarme el permiso y no me funciona el negocio. Así funciona. Pero si pensamos tantito, pensamos un poquito de arriba y vemos la mente de lo que está pasando por el burócrata que le da los permisos. No, es que los empresarios son unos corruptos. Y si entre más me tarde, más dinero me va a dar. Tenemos que ponernos a pensar que somos parte del problema y parte de la solución. Veamos algunos números. Si nos ponemos a ver los países latinoamericanos, donde los índices de corrupción son altos, la delincuencia organizada es donde más opera. La manera más objetiva de medirlo son homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en los países latinoamericanos donde hay mucha corrupción, pues hay muchos homicidios por cada 100,000 habitantes. En los países donde no hay corrupción, como Dinamarca, Holanda, no hay homicidios. El crimen organizado nos está pegando muy fuerte aquí en Nuevo León. Nos sentimos muy tranquilos, porque ya no se ve tanto. Pero el crimen organizado sigue fuerte, porque hay corrupción. El día de ayer, asesinaron a 10 gentes aquí en Nuevo León. 10 gentes inocentes. ¿Y saben qué va a pasar? ¿A cuántos de los que asesinaron, de los criminales, lo van a parar? ¿Cuántos creen? A ninguno. Porque hay un sistema de corrupción en la policía. Y si agarran a alguno, es muy difícil que lo metan a la cárcel. Porque el sistema de jueces está corrupto. Y si lo meten a la cárcel, luego lo sueltan. Somos nosotros parte del problema, porque somos un sistema corrupto. Pero nos tenemos que dar cuenta, para enfrentar al problema, a esta gran inercia que hay en movimiento de corrupción, tiene que haber una fuerza más grande que la rompa. Y es la única forma que vamos a poder terminar con los problemas del crimen organizado en Latinoamérica. Otro problema basado de este gran problema, de la madre de todos los problemas en Latinoamérica y en México y en Nuevo León, es la pobreza. En los países que todos son ricos, no hay corrupción. Pónganse a pensar. Y en los países donde hay corrupción hay pobreza, porque los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, porque no hay un campo parejo de oportunidades para todos.
Y hay mucho oportunismo de los que tienen poder y riqueza y van acumulando cada vez más. Necesitamos darnos cuenta de eso para poder terminar con la corrupción, que va a ser la única forma para poder tener riqueza para todos. Otro ejemplo es el Estado de Derecho. Si se ponen a ver el índice de los estados de Estado de Derecho de los países latinoamericanos, que es menor, contra los países nórdicos, pues allá sí hay Estado de Derecho y acá no. ¿Qué quiere decir esto? Que no se respetan los derechos más básicos. Por ejemplo, la propiedad privada. Muchas familias, muchas personas, muchos de ustedes tienen toda su vida generando su patrimonio para comprar un terreno. Y llega alguien y se apropia del terreno y lo puede sacar. O le está rentando el apartamento, la casa, lo que hayas comprado, y no te paga la renta. No lo puedes sacar porque no hay Estado de Derecho en México. Tenemos que terminar con la corrupción para poder tener un país donde exista el Estado de Derecho. Y vamos a ver un poquito los datos. En el caso de México, si nos ponemos a ver también, hay un estudio que dice que si se baja la corrupción, podríamos incrementar el PIB, el Producto Interno Bruto, por un 2%. Estos son 341 mil millones de pesos. 341 mil millones de pesos, que con ese dinero pudiéramos darle educación a 2 millones de niños y niñas mexicanos de forma gratuita, desde preescolar hasta universidad. ¿Por qué no soñar así como un país como Dinamarca, donde los mejores los mejores sistemas educativos existen y los mejores sistemas de salud? Y son gratuitos para todos los ciudadanos. Claro que se puede hacer si lo soñamos. Tenemos que nada más pensar cómo queremos que sea Nuevo León dentro de 20 años y qué tenemos que hacer hoy para llegar allá. Pero esa inercia también está en la percepción que se tiene de México. Un México donde Transparencia Internacional calcula que se pagan 32 mil millones de pesos de mordidas al año. Un sistema de inercia donde 9 de cada 10 mexicanos piensa que sus gobernantes son corruptos. Esa inercia es muy difícil de cambiar. Nos tardaríamos alrededor de 10 mundiales de fútbol, de 40 años para poder cambiar la percepción y para que los negocios empiecen a invertir en México. Yo tengo un negocio de call centers que atendemos al mercado de Estados Unidos y no pudimos abrir aquí cuando estábamos arrancando porque los gringos no querían venir a Monterrey, a Nuevo León, por la percepción que se tenía. Y abrimos en Guadalajara. Ahí tenemos 500 gentes trabajando que podían estar aquí por la percepción tan mala que se tiene. Pero para esa percepción se tiene que cambiar la realidad de la corrupción en la que vivimos. Y esa fuerza somos nosotros. Somos los 121.736.809 mexicanos. El poder no lo tienen los gobernantes ni los partidos políticos. No son nada comparado con los ciudadanos si nos involucramos. Y aquí en Nuevo León ya nos dimos cuenta, en las elecciones que acaban de pasar, contra el sistema bipartidista que tiene, desde que somos Estado, desde que estamos constituidos, nos han venido gobernando dos partidos que tienen mucho poder y mucho dinero, muchos millones de dólares de publicidad, y los ciudadanos dijimos, ya no queremos eso. Nos juntamos y salimos a votar en la elección histórica con el 60% de la gente que salió a votar, y la mitad de los que salieron a votar dijeron, queremos otro gobernador y agarramos un independiente. Nos podemos haber equivocado, pero no importa, porque ya nos dimos cuenta que nosotros los ciudadanos ahora tenemos las riendas. Si nos equivocamos, pues votamos por uno de esos partidos dentro de 6 años, porque ya nosotros tenemos el control del destino, y lo que está pasando en Nuevo León se está detonando en todo el país, y aquí nos estamos dando cuenta que tenemos la capacidad de juntos hacer lo que sea. A los regios juntos no nos para nadie, y ya nos dimos cuenta de eso en estas elecciones. Pero este cambio no viene de allá. Ya pasó el momento de que no nos podemos seguir quejando en las pláticas, en las sobremesas, en las pláticas de café con los amigos. Es que el gobernador es un corrupto, es que el alcalde es un corrupto. ¿Y tú?
Si tenemos música pirata en la casa, o un roco pirata, o le damos mordida al policía que nos para el tránsito, o le damos mordida para el permiso de construcción porque está chueco, o para sacar un negocio que está chueco. Somos nosotros los que nos metemos en los problemas que vivimos, somos parte del problema, somos cómplices. Tenemos que darnos cuenta y cambiar. Entonces el primer paso es cambiar nosotros mismos, porque si no nadie nos lo va a creer. Pero ¿saben qué? Lo bonito de esto es que cuando empezamos a cambiar, esto contagia, inspira a los demás a decir, oye, pues si lo está haciendo él, ya lo entendí, yo tengo que sumarme también. Y así vamos a poder transformar. Tenemos que empezar con nosotros mismos. Ahora, nosotros mismos no podemos, pero aquí en Nuevo León, en octubre del 2013, hace 2 años, nos juntamos 500 líderes de instituciones y ciudadanos. 165 instituciones, los presidentes estaban ahí. Estábamos firmando un decálogo de decir, ya basta, ya aquí en Nuevo León van a cambiar las cosas y nos vamos a juntar y nadie nos puede parar. Estaba el presidente de los equipos rivales, el presidente de Tigres, el presidente de Rayados. De las universidades privadas estaba el rector del TEC, David Noel. De las universidades públicas estaba el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estaba Paula Longoria de la Juventud. Jóvenes, viejos, empresarios, trabajadores, todos juntos. Y ahora sí nadie nos puede parar. Este arranque, hicimos una estructura de facilitadores, donde podemos capacitar a gente de todos lados. La vez pasada nos mandó el ejército 3 gentes en general, viene gente de Rayados, de las universidades, y los juntamos por 3 días, y después de 3 días, si pasan un examen, se certifican como facilitadores. No sé si vieron la película Los Gremlins, que se van replicando. Así está pasando. Y es una cosa impresionante, porque esto, como les digo, es algo que se contagia. Entonces los soldados están haciendo algo, los Tigres, no sé, a los equipos, a los juegos de fútbol, que en los juegos de Tigres y Rayados hay cosas, hagámoslo bien, y hay proyectos. El año pasado ya tenemos a 600 gentes facilitadores de todas estas instituciones que se regresan, y ellos mismos, el año pasado que acabamos de arrancar, ya tienen a 15,000 personas que están involucradas en sus proyectos. Y eso es solo el inicio. Hay muchos proyectos, estamos haciendo proyectos de cine, pero lo principal es que nos involucremos y nos demos cuenta que somos un pedacito de un gran rompecabezas, que lo que hagamos juntos con esta estructura y esta fuerza ciudadana, no hay nada que nos va a poder parar. Y quisiera cerrar hablando con la segunda ley de Newton, con la expresión en su fórmula que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa es cuánta gente se une. Y la aceleración somos tú y yo, y qué tanto nos involucramos. En mi caso, yo soy un empresario, ando metido en varios negocios, soy editor general de un negocio de bebidas, que es un negocio donde está muy competido, no tengo tiempo. Esta plática la preparé la semana pasada, un fin de semana que tuve vacaciones con mi hijo, y ahí está si no me creen, y tuve que prepararla ahí porque no me da el tiempo, pero me di cuenta que tengo un compromiso, una obligación para entrarle. Y que cuando el día que ya tenga tiempo, ya no voy a ser tan útil. Tenemos que darnos cuenta que somos parte del problema y parte de la solución. Y lo que quisiera que se lleven si es una sola cosa, aparte de entender de este concepto de la corrupción como inercia, de todos los problemas que traen la pobreza en el Estado de Derecho, en el crimen organizado, que nos pega de regreso a nosotros, es que en esta fórmula no están muchas las cosas que nosotros pensamos. No, es que la corrupción, es que el gobernador tiene que cambiar. No está el gobernador aquí, ni tampoco están los empresarios grandotes que estamos acostumbrados aquí, que hacen muchas cosas en Nuevo León. Aquí lo más importante que quiero que se lleven es que la espalda tienen que traer el estrés y la presión de que el único que va a poder solucionar este problema somos tú y yo. Inspirar a los demás, por lo que estoy tratando aquí de ser también yo, para que la masa se haga más grande. Así que la única forma de terminar con los problemas de pobreza, con todas estas cosas tan terribles que hemos visto y que vivimos como el día de ayer, del crimen organizado, del que siguen ahí los criminales, que probablemente saliendo aquí los vamos a topar con ellos, o en cualquier cena, ahí van a estar sentados libres. La única forma de terminar con la pobreza y con el Estado de Derecho es que tú te involucres. Muchas gracias.